300.000 especies vegetales luchan por recursos en este momento sobre la corteza terrestre. La mayoría sigue patrones estandarizados de crecimiento: raíz, tallo, hoja, fotosíntesis convencional. Pero la estadística siempre tiene márgenes de error. ¿Por qué la biología produce formas que parecen errores del sistema? La respuesta es la adaptación extrema. En los nichos ecológicos más hostiles, la selección natural ha forjado mecanismos que desafían la taxonomía clásica. Hoy analizamos 25 especímenes de botánica radical. No son simples curiosidades, son anomalías genéticas perfeccionadas a lo largo de milenios para sobrevivir donde nada más puede hacerlo. A primera vista, parecen organismos de otro planeta o estructuras sintéticas, pero por dentro funcionan como máquinas biológicas de alta precisión. Aquí no hay estética gratuita. Cada forma extraña responde a una necesidad logística urgente: atraer polinizadores específicos, digerir materia orgánica para obtener nitrógeno, almacenar agua en tejidos blindados. Bajo la lupa se revelan texturas carnosas, espinas con neurotoxinas y arquitecturas geométricas imposibles. En cámara rápida se observa la rigidez de sus movimientos y la velocidad de sus reacciones defensivas. El objetivo es diseccionar la funcionalidad detrás de la rareza. El inventario de lo inusual comienza ahora. 1 metro de diámetro de carne vegetal pura, el organismo más extraño de la selva. ¿Cómo sobrevive una flor gigantesca sin hojas, sin tallo y sin raíces? La respuesta es el parasitismo absoluto. Bienvenido al territorio de la Rafflesia arnoldi, conocida técnicamente como la flor cadáver. Esto no es botánica convencional, es una anomalía biológica oculta en las densas selvas tropicales del sudeste asiático. La planta desafía la lógica visual. Sus dimensiones son masivas, alcanzando el tamaño de una rueda de camión, lo que le otorga el título de la flor individual más grande del planeta. Pero el tamaño es secundario frente a su mecanismo de supervivencia. Al acercarse, el aire cambia. Olor a carne en descomposición, hedor a azufre. Este aroma macabro no es un capricho. Es una estrategia química de precisión diseñada para atraer a los únicos polinizadores capaces de manejar su polen: las moscas de la carroña y los escarabajos. Estos insectos son los operarios involuntarios de su reproducción. La Rafflesia es una maestra del camuflaje biológico. Durante la mayor parte de su ciclo vital es invisible. Vive como un parásito dentro de los tejidos de las lianas del género Tetrastigma. A nivel celular, sus filamentos actúan como un vampiro botánico, drenando agua y nutrientes procesados directamente del sistema vascular del huésped. Por fuera, la liana parece normal, pero por dentro, la infección avanza. Solo cuando ha acumulado suficientes recursos, la planta revela su verdadera forma. La corteza de la liana se rompe. Emerge un brote oscuro, similar a un repollo, que tarda meses en hincharse hasta reventar. El resultado es un espectáculo grotesco y fascinante. 5 lóbulos carnosos de color rojo ladrillo, cubiertos de protuberancias blancas verrugosas. La floración es breve, apenas dura una semana. En ese tiempo, la flor eleva su temperatura interna para volatilizar mejor el olor a podrido. Es una trampa térmica y olfativa. La naturaleza ideó una jugada astuta. Las moscas entran creyendo que hay alimento, salen sin comida, pero cargadas de material genético para fertilizar a otra flor a kilómetros de distancia. La morfología es tan impactante que ha permeado la cultura global. Los diseñadores japoneses se basaron en esta estructura para crear criaturas icónicas en franquicias de videojuegos como Pokémon. En el mundo real, Indonesia la celebra en sellos postales, y la medicina tradicional utiliza sus extractos, aunque su eficacia clínica sigue bajo debate. Aquí hay un matiz crítico. Esta ingeniería natural
está en peligro. La destrucción del hábitat forestal y el turismo invasivo amenazan su existencia. El pisoteo constante del suelo alrededor de las lianas huésped compacta la tierra y mata las raíces subterráneas. Aunque las listas oficiales a veces tardan en actualizarse, en el terreno los números descienden. Cada floración exitosa es una victoria estadística contra la extinción. Una ventana de 48 horas. Ese es todo el tiempo disponible para presenciar uno de los eventos biológicos más extraños del planeta antes de que se desvanezca. ¿Por qué esta planta invierte años de energía para un despliegue tan breve? La respuesta es eficiencia reproductiva brutal. Hablamos del Amorphophallus titanum, conocido como el falo amorfo titánico. Descubierto en 1878 por el botánico italiano Odoardo Beccari en las selvas de Sumatra, Indonesia, este organismo desafía la lógica vegetal estándar. El hallazgo de Beccari superó el ámbito académico para convertirse en un desafío logístico internacional. Transportar material genético viable desde el trópico indonesio hasta Europa en el siglo XIX era una proeza técnica. Las semillas enviadas a Florencia derivaron en una única plántula que logró florecer en los jardines botánicos reales de Kew. Hoy, esta especie prospera en invernaderos de alta tecnología alrededor del mundo, demostrando el triunfo de la ingeniería horticultural sobre el clima. El ciclo de vida de este gigante es una lección de paciencia y acumulación de recursos. La planta no florece constantemente. Pasa años desarrollando una única hoja colosal que, a la vista, parece un árbol completo. Esta estructura es un panel solar biológico. Su función es capturar luz y enviar almidón hacia abajo, al cormo subterráneo. A simple vista, el suelo parece inerte durante la fase de latencia, pero bajo tierra, el tubérculo funciona como una batería orgánica, almacenando reservas masivas de energía. El mecanismo se repite múltiples veces hasta que la carga es suficiente. Entonces, comienza el verdadero espectáculo. Aproximadamente cada 4 o 5 años, la planta decide reproducirse. La hoja no emerge. En su lugar, brota una estructura floral masiva. La espata, una hoja modificada con textura de cuero, se despliega revelando el espádice central. Aquí hay un matiz crítico. Al acelerar el tiempo, se observa cómo la estructura se yergue con velocidad hidráulica. Pero apresúrate, la floración colapsa en 2 días. Similar a la flor cadáver, el Titan arum utiliza la guerra química para sobrevivir. No busca abejas ni mariposas. Necesita moscas de la carne y escarabajos carroñeros. Para atraerlos, la planta ejecuta una termogénesis agresiva. El espádice se calienta internamente, volatilizando compuestos de azufre que imitan el olor exacto de la carne en descomposición o pescado podrido. Es una señal olfativa irresistible que viaja kilómetros en la selva densa. La naturaleza ideó una jugada astuta. Las moscas entran pensando que han encontrado alimento, se impregnan de polen y salen a fertilizar otra planta. Tras una polinización exitosa, la flor se marchita y da paso a más de 400 frutos redondos. Estos cambian de un tono dorado a un rojo brillante al madurar. Precaución: no son comestibles para el humano. Su toxicidad es alta. Sin embargo, son un banquete diseñado específicamente para los calaos rinoceronte. Estas aves consumen la pulpa y dispersan las semillas lejos de la planta madre. El costo metabólico de este proceso es inmenso. Producir tal cantidad de fruta deja al cormo subterráneo prácticamente vacío. La planta tardará años en recuperar sus reservas de carbohidratos antes de intentar florecer de nuevo. La escala impresiona. El Amorphophallus titanum,
Ostenta el récord mundial Guinness por su tamaño, con especímenes registrados que superan los 3 metros de altura, el equivalente a 10 pies. Desde el Conservatorio de Flores de San Francisco hasta el Jardín Botánico de la Universidad de Varsovia, estos titanes vegetales continúan su ciclo lento e implacable. El gigante descansa, pero solo para recargar fuerzas. 80 kilogramos de carga útil sobre la superficie del agua. Esa es la capacidad estructural, no de un barco, sino de una planta. El Jardín Botánico de la Universidad de Varsovia recibe especímenes, pero el origen logístico es sudamericano. Victoria amazónica. Estos colosos acuáticos no crecen por estética, crecen para monopolizar la luz solar y asfixiar la competencia sumergida. Imagina hojas tan extensas que funcionan como paneles solares biológicos flotantes. Las especies, Victoria amazónica y Victoria cruciana, despliegan superficies de casi 2 metros de diámetro. ¿Cómo se sostiene tal masa sin hundirse? La respuesta está en la arquitectura hidráulica. No es simple tejido vegetal, es ingeniería de fluidos avanzada. Bajo la superficie visible, una red de nervaduras esponjosas llenas de gas actúa como vigas maestras, proporcionando flotabilidad positiva. Los bordes elevados funcionan como diques de contención, evitando la inundación de la lámina superior donde se realiza la fotosíntesis. A simple vista, una plataforma lisa y verde, pero por debajo, un sistema de defensa militarizado. El tallo y el reverso de la hoja están armados con espinas rígidas y afiladas. Es un mecanismo de disuasión activo contra la fauna local. Peces y manatíes que intentan alimentarse encuentran una barrera punzante. La planta protege su inversión energética con agresión física. La maquinaria no se detiene en las hojas. La floración es un evento de alta precisión cronometrada. Su ciclo operativo dura apenas 2 o 3 días. Al principio, la flor se despliega de color blanco, liberando un potente compuesto químico con olor a piña dulce. Es un señuelo irresistible. En cámara rápida se observa la maniobra. Los escarabajos entran atraídos por el aroma y la termogénesis. La planta cierra sus pétalos, los atrapa. Dentro de la cámara floral ocurre la transformación. La flor cambia de sexo, pasando de femenina a masculina, y vira su pigmentación hacia el rosa. El insecto prisionero se impregna de polen. Al ser liberado, buscará otra flor blanca, asegurando la diversidad genética. La naturaleza ideó una jugada astuta. No depende del azar. Secuestra al polinizador para garantizar el resultado. Recientemente, la taxonomía botánica sufrió una sacudida. Investigadores en los jardines Kew de Londres y en Bolivia aislaron una nueva variable, Victoria boliviana. Durante décadas, esta especie se ocultó a plena vista, confundida erróneamente con sus parientes menores. El análisis de datos redefinió el récord mundial. Sus hojas alcanzan los 3 metros de ancho en el ecosistema salvaje. La capacidad de carga teórica llega a 176 libras. Un humano adulto podría sentarse sobre la estructura sin romper la tensión superficial. La escala impresiona. Es una isla viviente. Sin embargo, el tamaño no otorga inmunidad. Estos titanes biológicos enfrentan la obsolescencia forzada. La Victoria boliviana es extremadamente vulnerable debido a su rango geográfico restringido. La deforestación sistemática del Amazonas elimina los cuerpos de agua necesarios para su desarrollo. Sin hábitat, la ingeniería no sirve de nada. El gigante resiste el peso, pero no la sierra mecánica. 30 centímetros de altura vertical, un volumen capaz de ahogar a un animal pequeño. La Nepenthes attenboroughi no es un adorno botánico, es una máquina biológica descubierta en las laderas del Monte Victoria, en Palawan, apenas en el año 2007. Su nombre rinde homenaje al naturalista David Attenborough,
pero su función es puramente letal. Vista de cerca, las jarras gigantes sobresalen entre la maleza de montaña. Tienen forma de campana. Son trampas pasivas de diseño industrial. A diferencia de otras carnívoras, su tapa nunca se cierra. Permanece erguida, exponiendo el líquido digestivo a los elementos y a las presas. El mecanismo no necesita movimiento, solo gravedad. ¿Para qué necesita una planta tal volumen? Para procesar proteínas complejas en un entorno hostil. No estamos hablando de atrapar moscas. En su hábitat natural, estas calderas vegetales digieren musarañas enteras. El roedor busca néctar, resbala en el borde ceroso y cae al fondo. No hay salida. Los fluidos enzimáticos hacen el resto, descomponiendo la materia orgánica para nutrir al tallo. A primera vista, una simple hoja modificada de colores vibrantes, pero por dentro, un tanque de fermentación ácida que disuelve huesos y tejidos. Pero la escala de la amenaza se invierte. Esta especie enfrenta una crisis logística crítica. Su distribución geográfica es extremadamente limitada, confinada a una sola montaña. Los cazadores furtivos saquean las poblaciones salvajes para el mercado negro de coleccionistas exóticos. El equilibrio es precario. Extraerlas de la naturaleza no es recolección, es vandalismo ecológico. Solo los ejemplares de viveros certificados garantizan la continuidad de la genética sin dañar el ecosistema. Aquí hay un matiz técnico importante. Cultivarla exige disciplina de laboratorio, no de jardinería. La planta desprecia la tierra común. Exige sustratos ultramáficos, suelos cargados de magnesio y hierro que resultarían tóxicos para los cultivos agrícolas convencionales. Requiere simular el clima exacto de las tierras altas, temperaturas específicas, luz brillante y flujo de aire constante. Si se ajustan los parámetros, el crecimiento se acelera. Se inyectan fertilizantes o insectos muertos directamente en las jarras como suplemento. La planta absorbe los nitratos. El tejido se expande. Es la ingeniería de la vida operando al límite. 200 millones de años. Ese es el registro temporal grabado en el ADN de este organismo. Entrar en el territorio del pino de Wollemi o Wollemia nobilis es un retroceso geológico inmediato a la era de los dinosaurios. Este fósil viviente se ocultaba en las grietas profundas de las montañas azules de Australia. Reapareció en el radar científico en 1994. Hasta ese día, la botánica oficial creía que la especie llevaba extinta 2 millones de años. ¿Cómo se oculta un gigante biológico durante eones? La geografía difícil fue su escudo. En la naturaleza salvaje quedan menos de 100 de estos antiguos titanes. La datación es compleja, pero algunos ejemplares oscilan entre los 500 y los 1000 años de edad. Su estructura es primitiva. De cerca, las agujas perennes cambian de un verde claro vibrante a un tono amarillento ceroso con el tiempo. Los conos masculinos y femeninos crecen separados, mecanismos reproductivos diseñados en un mundo olvidado. Pero el aislamiento no garantiza seguridad. En 2020, la catástrofe llamó a la puerta. El incendio de la montaña Gospers avanzó sin control sobre el Parque Nacional. No hubo lugar para la suerte. Fue una operación táctica secreta. Bomberos de élite descendieron al cañón para instalar sistemas de riego de emergencia mientras el humo asfixiaba la región. A primera vista, un infierno de llamas capaz de vaporizar cualquier tejido vegetal. Pero bajo la protección del agua artificial, los últimos especímenes silvestres resistieron el calor extremo. La especie sobrevivió al fuego moderno, igual que sobrevivió a la extinción masiva del Cretácico. Se le denomina taxón Lázaro. El término técnico,
para una resurrección biológica tras una presunta extinción total. La planta demostró una resiliencia superior a la de cualquier cultivo comercial. Pero esto era solo el comienzo de la estrategia de conservación. El pino de Bolemi ha pasado del secreto absoluto a la distribución global. Pariente cercano de la araucaria, hoy se multiplica en invernaderos de alta tecnología. Su valor ornamental financia su propia supervivencia. Instituciones como el Real Jardín Botánico de Kew han integrado esta especie en sus protocolos de seguridad. El aniversario número 250 de Kew se marcó con la plantación estratégica de un Bolemi, cimentando su estatus en el patrimonio botánico. La logística de salvamento no se detiene en el árbol vivo. Se recolectan semillas para el banco de semillas del milenio. Cada grano se limpia, seca y congela bajo estrictos controles de humedad. Es una copia de seguridad genética en frío. Si el bosque original cae, la especie persiste en cámaras frigoríficas acorazadas para las generaciones futuras. El legado biológico está asegurado. Un nombre que evoca mitos de sangre y oscuridad. Dracula chimaera. Esta orquídea no es una simple flor ornamental, es un depredador visual diseñado para confundir. Nativa de las cadenas montañosas cubiertas de niebla que se extienden desde México y América Central hasta Colombia, Ecuador y Perú, su hábitat es hostil. Aquí, la humedad satura el aire y la luz solar directa es un enemigo mortal. El nombre científico no es casualidad. Drácula significa literalmente pequeño dragón en latín. La morfología de la planta confirma la etiqueta taxonómica. ¿Por qué una planta evolucionaría para parecerse a una criatura mítica? La respuesta es pura supervivencia biológica. A primera vista, sus flores parecen dragones de color rojo sangre o rostros de monos suspendidos en el vacío. Pero bajo la lupa, es una estructura de ingeniería botánica precisa. Esta planta desprecia el suelo. No necesita tierra negra para procesar nutrientes. Funciona como una epífita estricta. Sus raíces no buscan profundidad, sino anclaje. Se aferran a la corteza de los árboles en los bosques tropicales densos y húmedos, viviendo literalmente en el aire. No es parasitismo, es eficiencia logística. Al elevarse del suelo, evita la competencia y accede a corrientes de aire cargadas de humedad. Las raíces actúan como esponjas atmosféricas, absorbiendo agua directamente de la niebla circundante. Visualmente, la estrategia es agresiva. Los sépalos se alargan en puntas afiladas. La textura de los pétalos no es suave, es rugosa, imitando tejidos animales o fúngicos. Aquí hay un matiz evolutivo fascinante. El ojo humano ve caras de monos o bocas sonrientes. Pero el objetivo de la planta no somos nosotros. Su diseño está calibrado para engañar a un insecto específico, la mosca de la fruta o drosofílido. La orquídea no ofrece néctar dulce, ofrece una mentira química. Sintetiza compuestos volátiles que imitan el olor de las setas y los hongos en descomposición. El mecanismo es infalible. La mosca detecta el aroma a hongos, su lugar predilecto para poner huevos. Aterriza en la flor buscando un sustrato de cría que no existe. Al explorar la superficie rugosa, el insecto se carga de polen. Cuando se da cuenta del engaño y vuela a la siguiente flor falsa, completa el ciclo de fertilización. Es una manipulación sensorial perfecta. Cultivar este espécimen fuera de su hábitat requiere disciplina técnica. Muchos fracasan por exceso de luz o falta de humedad. La planta exige un entorno fresco y sombrío, similar al sotobosque andino. En un entorno doméstico, el cuarto de baño suele ofrecer las condiciones ideales: luz filtrada y picos constantes de vapor de agua. No es una planta para el aficionado casual. Es un sistema biológico complejo que reacciona al microclima.
Si se respetan los parámetros de temperatura y humedad, la recompensa es visualmente impactante. Los capullos se abren y revelan una anatomía que desafía la lógica floral tradicional, una reliquia evolutiva prosperando en cautiverio. 2000 años de resistencia estática bajo el sol más implacable del planeta. La Welwitschia mirabilis no necesita moverse para dominar. Nativa del desierto de Namib, en el suroeste de África, este organismo es un fósil viviente. Es el único superviviente solitario de un linaje botánico que se extinguió hace eras geológicas. A nivel de suelo se observa una base masiva, similar a una raíz pivotante gigante que se ancla en la profundidad. De esta estructura central emergen solo 2 hojas. Son planas, anchas y de textura coriácea. Su función no es estética, es pura ingeniería de supervivencia. Estas 2 hojas crecen continuamente desde la base durante toda la vida de la planta. El viento del desierto actúa como una lija constante. Con el paso de las décadas, las puntas de las hojas se deshilachan y se rasgan, extendiéndose hasta 3 metros sobre la arena caliente. Parecen múltiples cintas muertas, pero siguen funcionales. ¿Cómo logran mantener la hidratación con menos de 100 milímetros de lluvia anual? Es un enigma que desafía la lógica agrícola convencional. La planta maximiza cada gota de humedad ambiental, probablemente absorbiendo la densa niebla costera que penetra en el desierto por las mañanas. A primera vista, parece un residuo vegetal seco y agonizante, pero por dentro es un búnker biológico perfectamente hidratado. La datación por carbono confirma lo imposible. Algunos especímenes tienen entre 1500 y 2000 años de antigüedad. Esta especie ha visto nacer y colapsar civilizaciones humanas enteras sin detener su lento metabolismo. El mecanismo reproductivo es igual de arcaico y especializado. La Welwitschia separa los sexos estrictamente. Existen plantas macho y plantas hembra. Los conos masculinos son compactos, diseñados para liberar nubes de polen. Los conos femeninos son estructuras más grandes y robustas, encargadas de portar y blindar las semillas contra la desecación extrema. Aquí hay un matiz evolutivo crítico. La planta opera con una economía de crecimiento despiadada. Aparte de las 2 hojas principales, lo único que produce al inicio son un par de hojas embrionarias. Estas se marchitan y mueren en menos de 18 meses. También genera unas hojas en forma de escama para proteger la punta vital del tallo. Nada más. El resto de su milenaria existencia depende exclusivamente de ese único par de hojas perennes. No es solo una rareza botánica, es un testimonio de eficiencia absoluta. En la inmensidad vacía de Namib, la planta demuestra que la resistencia bruta supera a la velocidad de crecimiento. Un puente biológico hacia la prehistoria que se niega a desaparecer. Velocidad visible, sin necesidad de microscopio. ¿Puede un arbusto moverse tan rápido como un animal? La respuesta biológica se encuentra en las selvas de Asia. Entra en el dominio de la Codariocalix motorius. Se la conoce como la planta telégrafo o la planta danzante. No es un vegetal pasivo esperando la lluvia. Es un arbusto de la familia de las leguminosas que opera con una cinética propia. Mientras el resto del bosque permanece estático, esta especie ejecuta movimientos rápidos y perceptibles por el ojo humano. El proceso se activa por temperatura. Cuando el sol alcanza su cenit y el calor supera los 72 grados Fahrenheit, comienza la actividad mecánica. No hay música, solo termodinámica. En cámara rápida se observa la estrategia. Los pequeños folíolos laterales giran sobre sus ejes. Se levantan y caen. No es un gasto de energía inútil. Cada giro es un cálculo de posición para interceptar la luz solar directa.
La planta funciona como una granja solar de alta tecnología. Rastrea la fuente de energía. Ajusta sus paneles biológicos dinámicamente durante el día para mantener la fotosíntesis al máximo rendimiento. Si la hoja está perpendicular al rayo de luz, la producción de glucosa se optimiza. Es logística de recursos pura. Su distribución geográfica es amplia y específica. Se encuentra desde los deltas húmedos de Bangladesh hasta las selvas cerradas de Vietnam, llegando incluso a las remotas islas de la sociedad. A primera vista, parece un arbusto agitado por el viento, pero a nivel celular es un sistema de defensa activo basado en el engaño. Aquí hay un matiz de supervivencia. El movimiento rápido no solo capta luz, sirve como camuflaje cinético. Las rotaciones imitan el aleteo errático de las mariposas. Para el agricultor, esto es control de plagas gratuito. Una mariposa real evita poner sus huevos en una hoja que ya parece tener insectos aleteando o que se mueve de forma inestable. Menos huevos significa menos orugas devorando el tejido vegetal. La planta invierte energía en moverse para ahorrar el coste biológico de regenerar hojas comidas. El nombre común proviene de la era industrial. Planta telégrafo. La rotación de los folíolos recordaba a los operadores de los antiguos telégrafos ópticos de semáforo enviando mensajes. Un código Morse natural que la botánica tardó en comprender. Incluso Charles Darwin quedó perplejo ante esta mecánica. Analizó sus espasmos detalladamente en su obra de 1880, El poder del movimiento en las plantas. No es una simple rareza botánica ni un adorno de jardín. Es una celebridad en el mundo científico que sigue fascinando a los investigadores por su capacidad de adaptación. Una sola noche de vida. El Epiphyllum oxypetalum, conocido técnicamente como la flor de Kadupul, opera bajo un cronograma letalmente estricto. Pertenece a la familia de las cactáceas, pero no crece en la arena estéril. Es una especie epífita nativa de las selvas húmedas del sur de México y Sudamérica. Sus tallos no son troncos sólidos, son estructuras rastreras y planas que se extienden metros buscando soporte físico en la vegetación circundante para anclarse. ¿Por qué una planta invertiría tanta energía en un evento tan corto? La respuesta es eficiencia reproductiva pura. La flor no busca adornar el paisaje, busca polinización inmediata en una ventana de tiempo crítica. Al caer la noche, el mecanismo se activa. En cámara rápida se observa la transformación biológica. Los sépalos externos se separan y la flor comienza una expansión hidráulica agresiva. Alcanza hasta 30 centímetros de longitud total. Es una estructura masiva para una planta de este tipo. A la vista, parece pura delicadeza blanca suspendida en la oscuridad. Pero por dentro es una fábrica química que bombea compuestos volátiles al aire nocturno. El aroma es intenso, denso, técnicamente diseñado para saturar el ambiente. En la oscuridad total, el olor es la única guía efectiva para los insectos y murciélagos. La planta transmite su ubicación a través de la química atmosférica, pero la botánica es implacable. El reloj biológico marca el final antes de que salga el sol. Con los primeros lúmenes del amanecer, la presión celular cae drásticamente. La estructura colapsa sobre sí misma. Lo que era una flor funcional se convierte en tejido marchito y biomasa en descomposición en cuestión de minutos. Para el agricultor o el botánico aficionado, cultivar esta especie es un ejercicio de logística y paciencia extrema. La floración se restringe estrictamente al periodo entre finales de primavera y verano. En Asia, su valor trasciende lo visual. Se trata de un recurso medicinal activo. Los practicantes procesan los tejidos de la planta para tratar afecciones respiratorias graves y limpiar las vías aéreas. También
Se ha documentado su uso para la gestión del dolor sistémico debido a sus alcaloides. No es misticismo, es bioquímica vegetal aplicada. El Kadupul demuestra la naturaleza efímera de los recursos biológicos, un despliegue máximo de energía que desaparece tan rápido como llegó. El ciclo termina y la planta vuelve a la fase de acumulación de recursos. Una resina espesa y carmesí brota de la corteza herida, parece sangre arterial, pero es un mecanismo de defensa biológico puro. El árbol de sangre de dragón, clasificado técnicamente como Trakaena cinnabarri, domina el horizonte como una estructura de ingeniería alienígena. No hay fantasía aquí, solo adaptación extrema a un entorno hostil. Sus copas planas, en forma de paraguas, y sus hojas espinosas funcionan como escudos térmicos contra la radiación solar directa. ¿Por qué fue tan codiciado este fluido rojo? La respuesta está en su química. Culturas antiguas, desde la India hasta Grecia, comerciaban con esta savia creyendo que era sangre literal de bestias mitológicas. Se le atribuían propiedades médicas casi mágicas, pero la realidad era económica. Esta sustancia se convirtió en un recurso industrial de alto valor, utilizado para barnizar violines de precisión y sellar manuscritos históricos. Un polímero natural insustituible. Pero esto era solo el comienzo. La verdadera función del árbol es logística. En la isla de Socotra, perteneciente a la República de Yemen, esta especie actúa como un pilar de infraestructura biológica. Es la única barrera contra la desertificación total en medio del Océano Índico. A simple vista, un monumento estático de madera y fibra. Pero bajo su densa copa, opera un sistema activo de recolección de agua. El patrón de crecimiento es matemático. Las ramas se bifurcan repetidamente en ángulos precisos, creando una red fractal. Vista de cerca, esta arquitectura densa atrapa la humedad de la niebla marina. Las gotas de agua condensan sobre la superficie cerosa de las hojas y resbalan hacia el sistema radicular y el suelo circundante. Es una torre de captación de agua que nutre a otras especies bajo su sombra. Sin embargo, la eficiencia biológica tiene un límite. El hábitat se reduce. El cambio climático altera los patrones de niebla y la actividad humana interfiere en el terreno. El declive es medible. Investigaciones recientes indican que los números caen año tras año. Sin una intervención humana directa y técnica, estas fábricas de agua vivientes enfrentan una reducción crítica. La extinción es una posibilidad estadística real. 2 plantas vivas en todo el globo terráqueo. La estadística de supervivencia es aterradora. La Middle Mist Red, técnicamente una camelia japónica, representa un enigma biológico de primer orden. No es simplemente una flor rara, es un archivo genético a punto de cerrarse para siempre. Su historia comenzó con una operación logística compleja. En 1804, el viverista John Middlemist localizó este espécimen en China y lo trasladó a Inglaterra. El viaje fue largo y peligroso para el material vegetal. Curiosamente, el nombre es un error de etiquetado visual. La planta no es roja. Los pigmentos generan un color rosa profundo, saturado y vibrante, rodeado de un follaje verde oscuro que actúa como panel solar eficiente. Hoy, la especie se considera extinta en su territorio de origen. China ya no alberga ejemplares silvestres. La existencia de esta variedad pende de un hilo dividido en 2 coordenadas geográficas: un jardín botánico de alta seguridad en Nueva Zelanda y la histórica casa Chiswick en Inglaterra. No hay más copias de seguridad. ¿Cómo ha logrado persistir con una población tan ridículamente baja? La respuesta está en su arquitectura interna. La planta en Chiswick es un monumento a la resistencia biológica. No solo se adaptó al clima británico, sobrevivió al caos de la Segunda Guerra Mundial.
Mientras la infraestructura urbana sufría daños y el mantenimiento de los jardines era inexistente, la camelia resistió en un invernadero frío, sin calefacción, sin cuidados regulares. La planta entró en modo de supervivencia y aguantó décadas de negligencia. Actualmente, florece en pleno invierno. Cuando el resto de la vegetación entra en latencia por el frío, la Middle Mist Red acelera su metabolismo. Vista de cerca, los capullos rompen la helada con un despliegue de color inesperado. Es una anomalía térmica y visual. Pero aquí surge un problema técnico. Las camelias, como familia botánica, son robustas. Suelen propagarse con facilidad mediante esquejes o semillas. Son plantas que quieren conquistar terreno. Sin embargo, la Middle Mist Red es biológicamente obstinada. Su replicación es un desafío agronómico que ha frustrado a los expertos. La dificultad para clonarla es la razón principal de su escasez crítica. A simple vista, parece una flor ornamental delicada, pero bajo el microscopio es una farmacia bioquímica potente. El análisis de sus tejidos revela una concentración elevada de antioxidantes. No es solo decoración, es medicina potencial. Se investigan sus compuestos para el cuidado cardiovascular y tratamientos oncológicos. Además, la planta sintetiza ácido oleico en grandes cantidades. Este compuesto es un hidratante natural agresivo, con propiedades antienvejecimiento que la industria cosmética codicia. La funcionalidad supera a la estética. Es un recurso genético insustituible que se niega a desaparecer. Un relicto evolutivo de las Islas Canarias. El Lotus bertheloti no es simplemente vegetación decorativa, es un mecanismo de supervivencia aislado en una geografía volcánica. Conocido popularmente como pico de paloma, su estructura biológica desafía la lógica botánica estándar. ¿Por qué una planta desarrollaría flores con forma de gancho invertido? La respuesta no es estética, es logística. Esta especie opera como un subarbusto de crecimiento postrado. Su altura vertical rara vez supera los 20 centímetros. En lugar de subir, la planta coloniza el suelo horizontalmente. Es una cobertura densa, una alfombra viva que protege la humedad del terreno. Las hojas se dividen en foliolos delgados, similares a agujas. Bajo la lupa, la textura cambia. Cada hoja está recubierta por una densa capa de pelos plateados. No es un adorno, es un escudo térmico. Estos filamentos reflejan la radiación solar intensa y atrapan las microgotas de rocío nocturno. La planta gestiona sus propios recursos hídricos en un entorno hostil. El verdadero despliegue de ingeniería ocurre en la floración. Brotes de color naranja intenso o rojo sangre emergen entre el follaje grisáceo. Su morfología imita el pico de un ave curvado hacia arriba. A nivel cromático, el contraste es absoluto. El objetivo es ser visible desde el aire. Aquí surge un problema logístico grave. La mayoría de las plantas confían en insectos para el transporte de polen. El pico de paloma los ignora. Su anatomía floral evolucionó para vertebrados. Durante décadas, los botánicos asumieron que la planta estaba condenada. Se creía que sus polinizadores originales, ciertas aves suimangas, se habían extinguido en las islas. Una llave biológica sin su cerradura correspondiente. Pero la naturaleza detesta el vacío. Estudios de campo recientes cambiaron la perspectiva. Al observar en cámara rápida, se detecta movimiento. Aves no especializadas, específicamente el mosquitero canario, han asumido el trabajo. No son los socios originales, pero funcionan. La planta tuvo que recalibrar su estrategia. Para compensar las visitas infrecuentes de estas aves, las flores modificaron su ciclo vital. Permanecen abiertas durante periodos prolongados. Semillas de paciencia. La flor sacrifica hidratación para mantener la pista de aterrizaje operativa.
hasta que aparezca un vector. Es un cálculo de riesgo. Gastar energía en mantenimiento para asegurar una sola fecundación exitosa. A simple vista, una especie robusta y vibrante. Pero en los datos, un organismo al borde del colapso. En estado salvaje, la situación es crítica. La pérdida de hábitat y el cambio climático han reducido sus poblaciones naturales a la mínima expresión. Técnicamente, está casi extinta en su propio hogar. Sin embargo, la industria de la jardinería la ha convertido en un producto global. Millones de clones se venden en viveros de todo el mundo. La especie sobrevive, pero exiliada de su ecosistema original. Sin hojas, sin tallo central, solo una red de raíces aferradas a la supervivencia. Dendrophylax lindeni. Adentrarse en los pantanos de Florida y Cuba es buscar un organismo que desafía la arquitectura vegetal estándar. Se la conoce como la orquídea fantasma, pero no hay nada sobrenatural en su biología. Es pura eficiencia evolutiva. La planta ha eliminado el follaje para reducir la transpiración en un entorno saturado de calor y competencia. ¿Por qué arriesgarse en un terreno inundado por una sola flor? Porque en el mercado negro, la rareza dicta el precio. Los entusiastas y contrabandistas no buscan híbridos comerciales. Buscan genética pura. En el Parque Estatal Fakahatchee-Strand, los guardabosques monitorean las poblaciones silvestres porque el robo es una amenaza constante. Al contrario que otras especies, aquí no hay verde que delate su posición. El sistema radicular realiza la fotosíntesis por sí mismo, adoptando un color grisáceo que imita la textura de la corteza del árbol anfitrión. Es un camuflaje biológico de alto nivel. A simple vista, parece un hongo seco o una raíz muerta adherida a la madera, pero por dentro, las células clorofílicas trabajan a máxima potencia para acumular energía. Cuando florece, el tallo floral es tan fino que la flor blanca parece suspendida en el aire, desconectada de la base. Sin embargo, extraerla es sentenciarla a muerte. La logística para mantener este espécimen en cautiverio es brutal. No es jardinería, es soporte vital avanzado. La planta posee una intolerancia química absoluta al agua del grifo o con minerales disueltos. Solo procesa agua de lluvia pura o destilada. El cultivador debe replicar la atmósfera del pantano, humedad ambiental cercana al 100% y circulación de aire constante sin estancamiento. Bajo la lupa, las raíces deben verse turgentes. Si se secan, el sistema colapsa irreversiblemente. Requiere nebulización diaria y una gestión de luz precisa, filtrada pero intensa. Es un organismo que no perdona errores de cálculo en el riego. En la naturaleza, representa la resistencia extrema y la adaptación a nichos específicos, donde otras plantas fracasan. No es una decoración, es un mecanismo biológico intransigente que exige condiciones perfectas para existir. Una bola de ramas secas rueda por la arena caliente. ¿Es leña muerta? Para nada. Es una estrategia biológica de alto nivel. La Selaginella lepidophylla, conocida como la planta de la resurrección, domina la gestión hídrica extrema. Ante la falta de humedad, la planta no muere, entra en estasis. Sus ramas se curvan hacia el centro, formando una esfera compacta y dura para reducir la superficie expuesta al sol. Es un mecanismo de defensa física, pero la verdadera magia ocurre a nivel celular. La planta sintetiza trealosa. Este azúcar actúa como un conservante químico natural. Reemplaza al agua dentro de las vacuolas y protege las membranas celulares de la desintegración. La planta puede permanecer en este estado latente durante años, rodando con el viento hasta encontrar condiciones favorables. Al acelerar el tiempo, el cambio es drástico. El agua toca la fibra seca. Los tejidos absorben la humedad vorazmente.
La estructura se despliega. El color marrón vira a un verde intenso. Las raíces se anclan en el nuevo suelo húmedo y el ciclo vital se reinicia. No es magia, es eficiencia bioquímica pura. La supervivencia es cuestión de adaptación. Sin embargo, otras especies requieren intervención externa para no desaparecer. El árbol de Franklin, Franklinia alatamaja, nativo del valle del río Altamaha, en Georgia, Estados Unidos. Este espécimen es un testamento de la fragilidad botánica. Lleva el nombre de Benjamin Franklin, otorgado por la familia Bartram, botánicos pioneros. La situación es crítica. La especie está extinta en estado salvaje. Desapareció de los bosques a principios del siglo XIX. Hoy solo existe como ornamental, cultivado bajo estricta vigilancia humana. Es una belleza caducifolia que alcanza hasta 10 metros de altura vertical. A la vista, sus flores blancas recuerdan a las camelias. Desprenden un aroma denso, similar a la sahar o la madre selva. Su forma es piramidal, casi arquitectónica. En otoño, el follaje cambia de función y color, tornándose de un rojo anaranjado vibrante. Por fuera, un árbol robusto de jardín, pero por dentro, una genética que no pudo resistir la presión industrial. El último avistamiento salvaje data de 1803. Las causas de su colapso fueron brutales. El cultivo intensivo de algodón en la región introdujo hongos patógenos en el suelo. Sumado a inundaciones e incendios forestales, el hábitat se volvió hostil. Su existencia actual es una anomalía estadística. Todo se debe a la previsión de William Bartram, quien recolectó semillas en el siglo XVIII antes del desastre. Un solo acto de recolección salvó a una especie entera de la nada absoluta. Un puñado de semillas rescató a una especie completa de la extinción total. Hoy, cada árbol de Franklin existente en el planeta comparte el mismo código genético ancestral. Se cultivan en más de 1000 ubicaciones controladas alrededor del globo. Jardines botánicos y colecciones privadas funcionan aquí como bancos de seguridad biológica. No es solo un espécimen vegetal, es un archivo viviente, una pieza de historia evolutiva rescatada in extremis. Su existencia actual demuestra la fragilidad de los ecosistemas aislados. La conservación no es una opción estética, es una necesidad logística para mantener la diversidad genética ante el colapso. Pero la botánica ofrece herramientas de supervivencia más directas. Ravenala madagascariensis. En la jerga común, palma del viajero. ¿Puede una planta funcionar como un instrumento de navegación de alta precisión? En la espesura de Madagascar, la respuesta es afirmativa. Aunque su nombre sugiere una familia de palmeras, el análisis taxonómico dicta otra cosa. Es un pariente cercano del ave del paraíso, adaptado para la eficiencia. Su morfología es estrictamente funcional. Las hojas se despliegan en un abanico plano, orientado magnéticamente de este a oeste. Esta disposición maximiza la captura solar. Para un explorador perdido sin tecnología, la alineación de la copa indica los puntos cardinales, con un margen de error mínimo. La planta actúa como una baliza estática en el paisaje. Sin embargo, la orientación es solo una ventaja secundaria. A simple vista, parece un tallo fibroso y rígido, pero por dentro es un depósito hidráulico de emergencia. La base de cada hoja es hueca. Su estructura interna recoge y filtra la precipitación, acumulando casi 1 litro de agua potable por unidad. En un clima hostil, este recurso marca la diferencia entre la deshidratación severa y la supervivencia. El viajero solo necesita perforar la base. El líquido fluye limpio. Las dimensiones imponen respeto. La estructura alcanza los 40 pies de altura vertical. Vista de dron. Una corona de 30 a 35 hojas gigantes
se abre en el dosel, dominando el estrato medio de la selva. Cada hoja mide 10 pies de longitud. Son paneles solares masivos diseñados para una fotosíntesis agresiva. Al acercar la imagen, la paleta de colores revela la circulación de nutrientes. La base del tallo muestra un naranja intenso, señal de tejido fibroso maduro. A medida que la estructura asciende, el tono muta a un verde vívido y saturado en las puntas. No es decoración, es una máquina biológica de almacenamiento pluvial. Litros de agua potable almacenados en altura. Esta capacidad para capturar y retener la lluvia convierte a la planta en un recurso estratégico durante las sequías. No es un simple depósito accidental. La base de las hojas funciona como una cisterna hidráulica, acumulando líquido vital cuando el suelo ya se ha secado. Esta característica definió su nombre común, la palma del viajero. En las axilas de las hojas se oculta otro mecanismo biológico. Las flores no compiten en color con otras especies tropicales, pero su ingeniería es superior. Grandes brácteas verdes y robustas envuelven la floración. Son cápsulas blindadas. Por fuera parecen hojas jóvenes e inaccesibles, pero por dentro guardan reservas concentradas de néctar rico en sacarosa. ¿Por qué la planta bloquearía el acceso a su propio alimento? Parece contraproducente. Sin embargo, es un sistema de seguridad selectiva. La planta no quiere insectos pequeños, necesita fuerza bruta. Aquí entra en juego una relación exclusiva con los lémures de Madagascar. El proceso de polinización es físico y directo. El lémur debe usar sus manos para forzar la apertura de las brácteas y alcanzar el azúcar. Al alimentarse, el animal se impregna inevitablemente de polen. No es un acto elegante, es una transferencia de material genético eficiente. El resultado de esta operación logística son semillas recubiertas de arilos azules brillantes, un color poco común en la naturaleza que señala el éxito reproductivo en las selvas húmedas y bosques montañosos de la isla. Pero la supervivencia toma otras formas en el continente. Adansonia digitata, el baobab, una fortaleza biológica en medio de la sabana africana, donde pocas especies resisten. Esto no es solo un árbol viejo, es una reliquia viviente que precede a la humanidad y a la propia deriva continental. Su historia genética abarca más de 200 millones de años. La escala es monumental. 30 metros de altura vertical, 50 metros de circunferencia en la base. No es solo madera, es un tanque de almacenamiento de agua y un punto de referencia geográfico para las comunidades locales. Al caer la noche, el metabolismo del árbol se acelera. En cámara rápida se observa la explosión. Grandes flores blancas se abren en cuestión de minutos. El movimiento es tan rápido que el ojo humano puede registrar la expansión de los pétalos en tiempo real. Tras la floración, comienza la producción de un fruto único en la botánica mundial. Es el único fruto del planeta que se seca naturalmente sin caer de la rama. Durante 6 meses, la cáscara se endurece bajo el sol abrasador, protegiendo la pulpa. La radiación solar no lo pudre, lo deshidrata. El resultado es una cápsula de nutrientes concentrados, lista para el consumo inmediato o el almacenamiento a largo plazo. El baobab no solo alimenta, sostiene la cadena trófica entera. Su estructura masiva domina el horizonte en vastas regiones áridas. Toneladas de agua retenidas bajo la corteza. Un sistema de raíces masivo ancla al gigante en el suelo árido, actuando como una bomba hidráulica natural. No es solo un árbol, es una infraestructura biológica crítica. Las raíces estabilizan el terreno contra la erosión y redistribuyen la humedad hacia la superficie. La fauna local depende de esta logística. El baobab
provee refugio físico en sus huecos y reservas líquidas vitales durante las sequías extremas. En toda África, este coloso biológico organiza la actividad humana. Funciona como punto de reunión, centro de intercambio de información y nodo ceremonial. El aprovechamiento es total. La corteza fibrosa, las hojas ricas en minerales y el fruto denso se procesan sistemáticamente. Son la base de remedios tradicionales y suplementos dietéticos. No hay desperdicio. Es un vínculo estrictamente utilitario y espiritual entre la población y el recurso. Pero la resistencia estructural tiene un límite. Los centinelas de la sabana están bajo presión sistémica. El cambio climático altera los ciclos de lluvia. Vista de dron. Los troncos milenarios, incapaces de sostener su propio peso por la falta de turgencia, colapsan sobre la tierra seca. Varios especímenes antiguos han sucumbido recientemente. Sin embargo, la especie persiste. El baobab mantiene su posición, demostrando una capacidad de adaptación brutal ante condiciones hostiles. Cambio de escala. De la megasabana al microcosmos de la pradera. Ophrys apifera. Esta planta herbácea perenne de la familia de las orquídeas es una máquina de supervivencia compacta. Su ingeniería genética le permite prosperar en territorios vastos. Se la encuentra a lo largo del centro y sur de Europa, el norte de África y Oriente Medio. ¿Cómo gestionar el frío invernal? Estrategia de crecimiento lento. En otoño, la planta desarrolla rosetas de hojas a ras de suelo para evitar el viento helado. Durante el invierno, acumula energía. Al llegar la primavera, ejecuta su fase vertical. Entre mediados de abril y julio, dependiendo de la latitud, el tallo se dispara hacia arriba. Altura final, de 15 a 50 centímetros. Aquí comienza la operación de engaño. Cada flor despliega 3 grandes sépalos púrpuras y un labelo trilobulado. A simple vista, parece una flor común. Bajo la lupa, la estructura imita con precisión milimétrica el abdomen de una abeja. Textura aterciopelada. Patrones de color específicos. Curvatura convexa. No es estética. Es un señuelo biológico calculado para la copulación. El objetivo es hackear el instinto de las abejas macho. El insecto visualiza una hembra receptiva. Intenta el apareamiento. En el forcejeo físico, la orquídea adhiere sus sacos de polen al cuerpo del visitante. El insecto se convierte en un transporte de carga involuntario. Pero existe un protocolo de respaldo. Si la población de abejas es escasa en la zona, la planta no espera. Activa un mecanismo de autopolinización. Las estructuras reproductivas se curvan hasta tocarse, asegurando la fertilización sin ayuda externa. El engaño es sofisticado. La flor simula ser una hembra y promete una fuente de néctar. Una doble ilusión óptica y química. El macho aterriza buscando reproducción y calorías. Solo encuentra una trampa de ingeniería evolutiva. El mecanismo funciona. Una ilusión óptica y química perfecta. La orquídea promete apareamiento y un festín de néctar, pero no entrega nada. Es una estafa biológica. El insecto llega atraído por señales falsas, buscando reproducirse o alimentarse, y se marcha solo con una carga de polen adherida al cuerpo. Sin embargo, la naturaleza presenta problemas logísticos. En zonas como el Reino Unido, la especie específica de abeja necesaria para este engaño no existe. ¿Significa esto la extinción de la planta? No. La botánica encuentra un camino. Ante la ausencia del vector animal, la orquídea activa un protocolo de emergencia único en su género, la autopolinización mecánica. No espera a nadie. Las anteras, cargadas de material genético, se curvan físicamente hacia abajo. El viento hace el resto. A nivel microscópico, los granos de polen se desprenden y caen directamente sobre el estigma receptivo. El objetivo se cumple sin intermediarios. Esta capacidad le permite colonizar terrenos hostiles donde otras especies fallan.
Hablamos de dunas calcáreas, césped semiárido y suelos pobres en nutrientes. Si te encuentras en Bedfordshire, donde es la flor del condado, o explorando los pastizales del sur y este británico, verás esta estructura en funcionamiento. A primera vista, una flor pequeña y colorida, pero funcionalmente es una máquina de clonación independiente diseñada para la supervivencia solitaria. Cambiamos de hemisferio y de escala. Puya Raimondi. El escenario son los altos Andes de Bolivia y Perú. Aquí, el oxígeno es escaso y la radiación ultravioleta es letal. En este desierto de altura reina la bromelia más grande del planeta, un titán botánico. La estrategia aquí no es el engaño, sino la paciencia extrema. Imagina un organismo que acumula energía durante 80 años, 8 décadas de absorción solar y resistencia al hielo antes de florecer una sola vez. El ciclo es lento, casi geológico. Crece en altitudes de entre 3.200 y 4.800 metros sobre el nivel del mar. Vista de dron, la planta forma una roseta masiva, una base geométrica perfecta de hojas rígidas y anchas sobre un tronco robusto. Este tronco no es madera común. Alcanza los 2 metros de altura, actuando como pilar para 200 hojas lineales. Cada hoja mide 1,25 metros. Son espadas verdes diseñadas para canalizar la mínima humedad ambiental hacia el centro de la planta. Parece un gigante dormido esperando su turno, pero esto era solo el comienzo. Cuando la planta decide que tiene suficientes reservas, inicia una movilización de recursos brutal. Produce una espiga floral central que se dispara hacia el cielo, alcanzando casi 8 metros de altura. Es una columna vertebral vegetal. En cámara rápida, se observa cómo la estructura vertical emerge y domina el paisaje andino en cuestión de semanas. La escala es industrial. Un solo espécimen genera 20.000 flores en un periodo de 3 meses. El gasto energético es total. No es solo una floración, es un evento masivo de dispersión genética que asegura la siguiente generación antes de que el gigante colapse. Un espectáculo de eficiencia y magnitud inolvidable. 80 años de preparación genética para un solo evento. La vida de la reina de los Andes culmina con una decisión biológica drástica. Tras décadas acumulando energía solar en las alturas, la planta invierte cada gramo de azúcar almacenado en una columna floral gigantesca. ¿El precio de la reproducción? La muerte absoluta. A este fenómeno se le llama semelparidad. El organismo agota sus reservas estructurales para asegurar la siguiente generación y luego colapsa. No es un suicidio poético, es cálculo de recursos. La Puya Raimondi opera en uno de los entornos más hostiles del planeta. Radiación ultravioleta extrema, suelos pobres y temperaturas bajo cero. Durante casi un siglo, la planta funciona como una batería biológica de carga lenta, pero la resistencia tiene límites. La pérdida de hábitat y el cambio climático alteran los ciclos de humedad en la alta montaña. Las poblaciones silvestres se fragmentan. Lo que antes era un dominio continuo, hoy son islas biológicas aisladas, reduciendo la diversidad genética necesaria para sobrevivir a las plagas. Sin embargo, la conservación ex situ ofrece una trinchera. En instalaciones como el Jardín Botánico de la Universidad de California, los especímenes crecen lejos de la puna andina. Aquí se observa el ciclo completo bajo control humano. No hace falta subir a 4.000 metros de altura para ver la ingeniería de esta planta. La estructura es robusta. Las hojas son espadas con ganchos diseñados para atrapar la humedad de la niebla. Es un recordatorio físico de la tenacidad celular. La vida se adapta o se extingue. Cambio de coordenadas. Trópicos húmedos del Pacífico. Eucalipto arcoíris. Eucalyptus teglupta. Aquí, la biología no apuesta por la resistencia estática,
sino por el crecimiento vertical acelerado. Nativo de las selvas de Papúa Nueva Guinea, Indonesia y Filipinas, este árbol domina el dosel forestal con una característica inusual en su dermis vegetal. A simple vista, parece pintura sintética vandalizando el tronco, pero a nivel celular es un proceso de muda cronometrada. La corteza no es permanente. El árbol se deshace de su piel exterior en tiras largas y desiguales para evitar que parásitos, musgos y lianas se adhieran a su superficie y roben luz o nutrientes. El color es química básica. Cuando la corteza se desprende, expone el tejido interior, que es de un verde brillante cargado de clorofila. El contacto con el aire inicia la oxidación. En cámara rápida se observa la transición. El verde vira hacia rojos intensos, pasa por naranjas óxidos y termina en tonos púrpuras y marrones antes de caer al suelo. No es decoración, es un ciclo de regeneración continua. En entornos urbanos como San Diego, la lluvia acelera este contraste. El agua satura los tejidos y hace vibrar los pigmentos. Los peatones se detienen ante los troncos, incrédulos ante la saturación visual natural. Las imágenes saturan las redes, pero el árbol ignora la atención. Su función es crecer rápido. A primera vista, una pieza de museo botánico. Pero para la industria es biomasa eficiente. A pesar de su apariencia exótica, este gigante tiene un valor comercial pragmático. Se cultiva masivamente, no por su belleza, sino para ser triturado y convertido en pulpa de papel, un producto aparentemente mundano para una industria masiva. Su corteza es una fuente excelente de madera para pulpa, la materia prima esencial para fabricar papel blanco. En la agronomía práctica, este árbol domina las plantaciones por pura eficiencia biológica. Posee una resistencia natural a plagas y enfermedades que elimina la necesidad de tratamientos químicos constantes. Su crecimiento es explosivo. En condiciones óptimas, el espécimen gana casi 1 metro de altura en un solo año. Acumulación rápida de biomasa. Las hojas funcionan como laboratorios químicos. Contienen glándulas de aceite aromático que contribuyen a su fragancia distintiva. Sin embargo, su rendimiento en aceite es inferior al de otras especies de eucalipto diseñadas para la extracción industrial. A primera vista, un gigante invencible, pero bajo las estadísticas, una especie en peligro. El eucalipto arcoíris enfrenta amenazas críticas en su lugar de origen. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo clasifica como vulnerable. El problema es logístico y humano. Sufre la fragmentación de su hábitat y una disminución poblacional atribuida a la tala descontrolada y su uso rudimentario como leña para calefacción. La planta busca sobrevivir mediante la expansión geográfica. Su adaptabilidad es evidente fuera de su rango nativo. En climas libres de heladas, como Hawái y el sur de California, se ha implantado como árbol ornamental. Aporta un toque tropical al entorno urbano de hormigón y asfalto. Pero aquí hay un matiz biológico. Los colores de la corteza no son tan pronunciados fuera de su hábitat natural. La química del suelo y la humedad de la selva original son irreemplazables, lo que subraya la importancia técnica de la conservación. Chocolate Cosmos. Cosmos atrosanguineus. Descubierta a mediados del siglo XIX. Su atractivo no reside solo en la estructura visual. Posee impresionantes pétalos de un rojo profundo y una textura física similar al terciopelo. Pero el verdadero mecanismo de atracción es químico. Un aroma a chocolate que confunde a los sentidos. Funciona como un imán biológico para jardineros y mariposas por igual. Estas plantas dependen de la radiación. Prosperan mejor en puntos protegidos y cálidos, donde pueden absorber la energía solar durante todo el día para maximizar su metabolismo.
El cosmos de chocolate mantiene una arquitectura vertical, pero extendida. Alcanza una altura de 23 a 30 pulgadas. Pinta una escena pintoresca en cualquier terreno cultivado. De cerca, la estructura floral es fascinante. Son flores cautivadoras, similares a las margaritas, con un diámetro de 1 a 2 pulgadas. Emiten un aroma a vainilla y cacao. Este fenómeno olfativo no es constante. Es más fuerte en los días soleados y cálidos, cuando el calor volatiliza los aceites esenciales. Un deleite sensorial calculado. Para quien inicia el cultivo de esta variedad, el dato es crucial. No es solo una planta ornamental, es una experiencia de percepción. Con su fragancia y su apariencia llamativa, el cosmos de chocolate supera la función decorativa estándar. Es un puente biológico hacia un mundo donde la naturaleza y el postre colisionan en el paisaje más inesperado. 1 milímetro de materia orgánica es todo lo que necesita este organismo para generar un mito que ha durado siglos. Se llama Yutan Po Luo y su existencia desafía la lógica botánica estándar. No estamos ante una flor común, sino ante una rareza biológica envuelta en leyendas. Bajo la lupa, el espécimen parece desafiar las leyes de la escala. Se detectó colonizando la superficie de una hoja de palma aroide en Viet Linh. Su tamaño es minúsculo, apenas el grosor de una aguja, pero su impacto sensorial es desproporcionado. La estructura emite un compuesto volátil con olor a sándalo, una señal química potente para un organismo de dimensiones tan reducidas. ¿Es una planta, un hongo o algo más complejo? Los botánicos analizan la morfología sin llegar a un consenso absoluto. Algunos sugieren que podría tratarse de una variedad avanzada de musgo o un hongo parásito especializado. Pero esto era solo el comienzo del debate. Las escrituras budistas catalogan a la flor Udumbara como un símbolo de paz y felicidad. En Corea, los registros indican 12 avistamientos de este fenómeno en un solo mes. Sin embargo, la ciencia ofrece una explicación alternativa y mucho más pragmática. A simple vista, parece un brote místico, pero bajo el microscopio, la estructura revela una función de supervivencia animal. A menudo, lo que el ojo humano percibe como una flor sagrada es, en realidad, un sistema de incubación de insectos. Las crisopas depositan sus huevos en el extremo de largos filamentos de seda endurecida. En cámara rápida se observa la función de este diseño. El pedúnculo mantiene los huevos alejados de la superficie para protegerlos de depredadores y del canibalismo de sus propias larvas al nacer. Los filamentos blancos oscilan con el viento, imitando perfectamente los estambres de una flor. La confusión visual es total. La naturaleza prioriza la función sobre la forma. Filamentos blancos diminutos bajo la lente. A simple vista, parecen residuos biológicos sin importancia. En la provincia de Jiangxi, durante el año 2010, una monja china detectó estas estructuras. La identificación inicial fue errónea. Parecían huevos de insecto, posiblemente de crisopa, adheridos a una superficie sólida. Pero al acercarse, la estructura revelaba su verdadera función. No eran plagas, eran flores. Se trataba del Yutan Po Luo. La planta no solo crecía, emitía una fragancia perceptible. La biología de este organismo es tan sutil que a menudo pasa desapercibida para el ojo humano, confundida con polvo o fibras textiles. Aquí la botánica choca con el mito. ¿Puede una flor marcar eras geológicas? La leyenda afirma que esta especie florece una sola vez cada 3000 años. Su aparición no es un ciclo estacional. Se dice que anuncia la llegada de un rey real, un evento de magnitud histórica. En las escrituras budistas, el simbolismo pesa más que la fotosíntesis. Estas flores representan la inmortalidad.
Se consideran una reencarnación del señor Buda. Tanto en el folclore chino como en el indio, el avistamiento se clasifica como un evento divino y auspicioso. Pero la naturaleza tiene otros extremos, de lo microscópico a la ingeniería pesada. En las selvas tropicales de Filipinas, la escala cambia drásticamente. Aquí domina la parra de jade, una liana perenne leguminosa. Genéticamente, es pariente cercana de cultivos comunes, como la judía roja. Pero su arquitectura es monstruosa. No es un arbusto, es un sistema de cableado natural. Los tallos alcanzan un grosor de 2 centímetros de diámetro. Son cuerdas sólidas y fibrosas. Su longitud llega a los 18 metros. La estrategia de supervivencia es clara: trepar. La liana se enrosca alrededor de árboles anfitriones, usándolos como andamios físicos para alcanzar el dosel forestal donde la luz solar es abundante. La planta combina fuerza bruta estructural con eficiencia reproductiva. Las flores de la parra de jade no crecen aisladas. Forman racimos colgantes, similares a uvas gigantes, que descienden de las lianas maduras. La evolución diseñó estas flores para un polinizador específico. El viento no sirve aquí. Se necesita fuerza mecánica. Los murciélagos son los operadores logísticos. Estos mamíferos nocturnos se cuelgan boca abajo para acceder al néctar. Al alimentarse, el polen se adhiere a su pelaje. El murciélago vuela a la siguiente planta, completando el ciclo de fertilización sin saberlo. Es una transacción comercial, glucosa a cambio de transporte genético. El color de la flor desafía la norma. Tonos de turquesa a esmeralda brillante. Un espectro visual raramente visto fuera del reino mineral. Esto no es casualidad estética, es química pura. Esta coloración única es el resultado de la copigmentación, una mezcla compleja de copigmentación molecular exacta. Es el resultado de una mezcla química precisa entre malvina y antocianina. A esto se suma la saponarina, un glucósido flavonoide que actúa como estabilizador estructural. El producto final es un tono verdoso distintivo, una rareza cromática que desafía la fotosíntesis estándar. Pero ¿cómo lograr frutos del tamaño de un melón sin ayuda animal? En la selva, los murciélagos realizan el trabajo pesado. Fuera de su entorno natural, como en los invernaderos comerciales, el mecanismo falla. El aire estancado no mueve el polen pesado. Aquí entra la intervención humana directa. En centros de investigación como los Reales Jardines Botánicos de Kew, en Inglaterra, la técnica se ha perfeccionado durante décadas. Los operarios deben polinizar manualmente cada flor. Es un proceso logístico lento, una cirugía botánica necesaria para la obtención de semillas. La conservación se ha convertido en un objetivo estratégico crítico. En las Filipinas, el hábitat natural desaparece bajo la presión de la deforestación. Al caer los árboles, desaparecen los polinizadores esenciales. Sin ellos, el ecosistema colapsa. Esta enredadera extraordinaria y su red biológica enfrentan un riesgo inminente de extinción técnica, Metasequoia glyptostroboides. Este nombre científico representa un superviviente de la antigüedad profunda. Durante décadas, este árbol existió solo como una sombra teórica en el registro fósil. La ciencia lo consideraba purgado del planeta, pero en un aislado valle chino ocurrió lo improbable. Se redescubrió una población viva. El mito geológico se convirtió en una maravilla biológica que respira. Es un susurro directo de la era de los dinosaurios. A simple vista, parece una estructura vegetal estándar, pero su comportamiento rompe las reglas de su familia. Imagine un árbol que ejecuta un camuflaje estacional. En primavera, se cubre de un verde exuberante para maximizar la captación solar. Al acelerar el tiempo, se observa la transformación radical. Al llegar el otoño,
La planta retira la clorofila. Se convierte en un centinela de tono dorado antes de entrar en latencia. Es una rareza, una conífera caducifolia en un mundo de árboles siempre verdes. Cada aguja que cae al suelo frío es como la huella de un viajero del tiempo, trazando el camino hacia una era donde estos gigantes dominaban la superficie terrestre. Pero hay un matiz operativo. No es solo un fósil estático. La metasecuoya es un trotamundos eficaz, un embajador botánico que ha saltado de su aislamiento en China a los parques de todo el globo. Es una lección de adaptabilidad bruta. Prospera en climas y suelos muy alejados de sus raíces ancestrales. Un solo organismo genético sobreviviente. Es el árbol más solitario del planeta. ¿Puede una especie vivir eternamente sin reproducirse? La respuesta biológica es compleja. El Encephalartos woodii desafía las leyes de la extinción convencional. Descubierto en 1895, este espécimen no es una planta moderna. Es un puente directo a la era prehistórica. Una reliquia viviente que ha visto cambiar la atmósfera de la Tierra. Su estructura impone respeto. El tronco se eleva hasta 6 metros de altura, una columna sólida de fibra comprimida y reservas de almidón. Las hojas forman una corona densa. Son de color verde oscuro, brillantes y de textura casi plástica, diseñadas para maximizar la fotosíntesis en condiciones variables. Al tacto, son duras y resistentes. A simple vista, parece un triunfo de la adaptación, pero a nivel genético es un callejón sin salida. La especie está totalmente extinta en la naturaleza. No queda ni un solo individuo salvaje en los bosques de origen. Lo que vemos en los jardines botánicos son clones, copias idénticas, extraídas del mismo tronco original. La planta es dioica por naturaleza. Esto significa que la biología separa los sexos en individuos distintos. Se necesita un árbol macho y un árbol hembra para producir semillas fértiles. El problema es de logística pura. Solo se descubrió un macho. El mecanismo reproductivo se activa cada temporada. La planta produce conos de un color amarillo-naranja vibrante. Generan polen. El árbol intenta cumplir su función biológica, pero es un esfuerzo inútil. Sin una contraparte femenina para recibir ese material genético, la reproducción natural es matemáticamente imposible. La supervivencia de esta cícada depende exclusivamente de la intervención humana, desde los laboratorios en Durban hasta los invernaderos de alta tecnología en los jardines de Kew. Se toman esquejes, se aplican hormonas de crecimiento, se controlan la humedad y la temperatura. Cada brote es un eco genético del original, distribuido por el mundo en contenedores estériles. Es omnipresente en los catálogos botánicos, pero biológicamente es un solo individuo fragmentado. La búsqueda de una hembra continúa. Los científicos rastrean bosques remotos con la esperanza de encontrar la pieza faltante. Se realizan intentos de hibridación con especies cercanas, cruzando el polen para intentar recuperar el linaje. Pero los resultados son insuficientes. El Encephalartos woodii permanece como un símbolo de resistencia estática, una fortaleza genética que no puede expandirse. Es un recordatorio de la fragilidad de los ecosistemas complejos. Pero la botánica tiene más extremos. De la soledad silenciosa de esta cícada, pasamos a un fenómeno de volumen y olor abrumador. Desde este fósil viviente hasta la colosal flor cadáver y otras plantas de longevidad extrema. 2 hojas únicas, 2000 años de crecimiento ininterrumpido. La Welwitschia mirabilis domina el desierto de Namibia no por fuerza bruta, sino por resistencia pasiva. Sus fibras absorben la niebla del océano, convirtiendo el aire húmedo en tejido vivo en un terreno donde la lluvia es inexistente. ¿Es esta la adaptación definitiva? Es solo una de muchas variantes.
Hemos desglosado 25 organismos distintos en este informe. No son simples adornos naturales. Son máquinas biológicas complejas, calibradas para la persistencia. Algunas acumulan litros de agua en tejidos esponjosos. Otras desarrollan toxinas para disuadir a los herbívoros. En cámara rápida se observa la realidad. Movimiento constante, lucha territorial y captura agresiva de luz solar. A primera vista, serenidad botánica bajo el sol. Pero a nivel interno, una fábrica química que trabaja sin pausas para procesar carbono. La pregunta logística es relevante. ¿Qué mecanismo de supervivencia presenta la mayor eficiencia energética entre los expuestos? El debate técnico está abierto en la sección de comentarios. Esto es Stellar Eureka. Aquí no hay magia, hay ciencia y recursos. Si el desglose de datos aporta valor, la interacción y la suscripción garantizan el acceso a futuros informes sobre la infraestructura biológica del planeta. El ciclo de descubrimiento sigue activo.